Bienvenidos a un nuevo video para Oriente Express Manga. Mi nombre es Lean y en el día de hoy les traigo una reseña manga sobre Los Locos del Gekiga, este tomazo de muchas páginas en formato A5, aquí como pueden ver muchas páginas muy grandes, que publicó la editorial Satori hace 1 o 2 años. Editorial Satori, que es la editorial española que viene publicando muchas obras de mangakas de los 60 y 70, mucho del Gekiga, que para el que no conoce qué es el término Gekiga o qué es el movimiento Gekiga en realidad, pueden encontrar un podcast donde hemos hablado un poco sobre este importante movimiento. Básicamente, en resumidas cuentas, surgió a fines de los años 50. Estos 3 autores son unos pioneros que han decidido, a fines de los 50, han decidido cambiar la industria del manga. ¿Sí? Ellos decían que no querían realizar manga, que su definición eran imágenes cómicas, historieta infantil, muy orientada a Osamu Tezuka. En este caso, estos 3 autores deciden hacer el Gekiga, que significa imágenes dramáticas. Eran historias que no tenían chistes, podían tener elementos sobrenaturales, generalmente las más conocidas por lo menos no, pero básicamente no tenían chistes infantiles, no tenían gags humorísticos, personas que se golpeaban, no veían estrellitas en la cabeza, todo eso se dejó de lado por historias de temática más adulta, más seria, temáticas urbanas, ¿sí? Sobre las vivencias de lo que significaba vivir en una Japón de la posguerra. Como dije, esto surge a fines de los 50, pero su mayor auge del movimiento es en la década del 60 y 70. Esto luego derivó en varias revistas que publicaron este tipo de temática adulta, para finalmente, industrializarse y formar lo que hoy se conoce como el seinen, más industrializado pero orientado a un público adulto, pero sí ya con gags humorísticos, temáticas sobrenaturales y demás. Esta edición es muy bonita. Vamos a sacar la sobrecubierta, que en la sobrecubierta tiene este muy lindo dibujo interior con varios paneles, con varios paneles del manga en la sobrecubierta. Y aquí los 3 personajes principales, como se puede apreciar. Bueno, aquí un poco quién es el autor, que es Masahiko Matsumoto, uno de estos pioneros del Gekiga. Esta historia es básicamente un documental, casi si se quiere autobiográfico, de esos años, qué pasó con el manga en esos años. Aquí podemos ver el tomo, la tapa y contratapa. A mí me causaba mucha gracia que al sacar la sobrecubierta vemos a los personajes despojados de su ropa, como el libro despojado de su sobrecubierta. Estos 3 autores que aquí podemos apreciar son Takao Saito, Masahiko Matsumoto, que es el autor de esta obra, y Yoshihiro Tatsumi, que son los 3 locos del Gekiga, son los 3 pioneros que intentan un manga diferente. Aquí las primeras páginas van a ser a color. Aquí, como les dije, estos personajes de Tezuka, que era un poco lo que ellos leían de chicos y a la vez querían cambiar un poco, que el manga sea tomado más en serio, que los autores de manga puedan vivir de este tipo de obras de temática más adulta. Aquí en principio van a hablar sobre cómo se consumía manga a finales de los 50, que era a través de libros de alquiler, ¿sí? Al ser un Japón de la posguerra no había suficiente papel ni industria especializada para imprimir esa cantidad de libros que hoy conocemos, o las revistas que hoy conocemos, por lo cual siempre se publicaban libros que iban a varias de estas bibliotecas de alquiler y la gente justamente alquilaba para leer estos libros que contenían varias historias, ¿sí? Aquí uno de los editores, que era un poco garca, es muy interesante cómo ellos van contando la historia de lo que han sufrido, para llegar a publicar, enfrentándose a diferentes editoriales, a diferentes editores, y que les iban diciendo cómo publicar. Les he comentado que Masahiko Matsumoto, este autor, también tiene unas obras publicadas por la editorial Satori. Aquí tenemos La chica de los cigarrillos, que tiene también un dibujo muy experimental para tratarse de un manga, pueden ver.
que también tendrá su respectiva reseña en el canal seguramente. Este es el autor de Los Locos del Gekiga, de esta obra, como les dije, casi documental. Pero también otro de estos pioneros del manga, les dije que es Yoshihiro Tatsumi. Aquí tenemos, por ejemplo, historias cortas de Yoshihiro Tatsumi, también publicado por Satori. Que les hizo una reseña de su manga Mujeres, que es muy interesante. También pueden, si les interesa un poco el Gekiga o este autor, pueden ver esa reseña en el canal. Y el otro autor es Takao Saito, este autor de Boin Up, que aquí tenemos su obra más emblemática, Golgo 13. Obra que también se hace conocido en la década de los 60, bueno, se sigue publicando hasta hoy en día, batiendo muchos récords. Esos son los tres autores que van a ser los pioneros del Gekiga. Entonces, más allá de estos autores, ¿de qué trata esta obra? Como les comenté, es casi documental y autobiográfico. Vemos cómo estos autores van a estar dibujando, cómo van a ir siendo contratados por diferentes editoriales y editores. Los editores, a su vez, se quedan con su trabajo. Aquí algo muy interesante que me pareció de esta historia es que ellos contaban que iban a ver al cine, que bueno, iban a ver obras del director Akira Kurosawa, director muy conocido del cine japonés, para inspirarse, ¿no? Ellos iban al cine. Aquí tenemos un poco la vida de la Japón de la posguerra, ¿no? Con este tipo de casas, bueno, rurales, ¿no? Este tipo de transporte, de tranvía. Ellos necesitaban, al final, bueno, o a la mitad en realidad del tomo, irse a vivir a Tokio, donde las grandes editoriales se encontraban, ya que ellos eran de Osaka, y era otro tipo de publicación, eso también se cuenta. Es básicamente cómo se hacía manga en los 50. Miren aquí este dibujo con editores, ¿no? Cómo tenían las publicaciones, decían montonadas, y se puede ver. Y si te gusta ese tipo de obras documentales, históricas también, casi a lo Bakuman, que es muy conocido, ¿no? Hacer ese manga moderno de los autores de Death Note, que habla cómo se publica en la Shonen Jump. Bueno, Los Locos del Gekiga es cómo se publicaba la década de los 50 y cómo hicieron estos autores para cambiar un poco la industria. Acá, como les comenté, la primera obra más reconocida del manga, La Isla del Tesoro, Shintaka Rajima, de Osamu Tezuka. Ellos como intentan cambiar, son admiradores de Tezuka, pero intentan cambiar ese tipo de obras que se orientaban al público infantil. Ellos decían que alguna vez van a vivir de esa publicación de manga. Veremos cómo se les pagaba por página, ¿sí? Como se publicaban historietas por kilo, básicamente, para intentar ganar mayor dinero. Veremos la fundación de la revista Kage. Bueno, la Kage solo se especializaba en historias detectivescas, temática un poco más adulta, que empezaban a causar revuelo y que eran escritas por estos tres autores. Entonces las editoriales empiezan a pelearse para llevarse a los tres autores, y ellos a su vez decían que había un mercado, que Kage demostraba que había un mercado de un público que buscaba otro tipo de historia, así que se podía hacer manga para adultos, en este caso Gekiga. Hay también mucho gags humorísticos, generalmente sobre Takao Saito, que lo toman al autor como casi un borracho, que se va de gira, que se va de fiesta. Eso es muy interesante, es muy gracioso, todas estas vivencias. También de Takao Saito vemos cómo luego se independiza y empieza a contratar estudiantes y asistentes, que es un poco lo que va a hacer su empresa para empezar a publicar Golgo 13, tantos tomos. Bueno, es porque él en realidad tiene su propio estudio de asistentes que le ayudan a dibujar y a crear estas historias. Bueno, aquí vemos un poco el comienzo de cómo él va creando ese tipo de dibujo que no se solía utilizar, no se solían utilizar asistentes, por lo cual para sus amigos y compañeros esa idea les resultaba extravagante. Miren aquí un poco las vivencias, ¿no? de ese Japón de la posguerra, de fines de los 50.
Por lo cual, bueno, me parece una obra de lo más interesante si les gusta el manga, el Gekiga, el manga para adultos, ver cómo se inicia este tipo de historias. Sí, son más de 300 páginas, donde bueno, vamos a ver estos tres jóvenes idealistas afrontar muchas de estas penurias económicas y miserias en una industria del manga que es muy diferente, como les comenté, a lo que conocemos hoy en día. No tan industrializada, por lo cual a que le interese saber cómo eran estas primigenias editoriales, cómo se manejaban, el trasfondo del estilo de vida de estos primeros artistas, estos primeros mangakas, que no eran considerados o muy bien vistos en la sociedad. El trabajo de dibujante no era muy bien visto. Bueno, es muy interesante. Es un testimonio así de esta época de Japón de los fines de los 50. Y cómo este comienzo de esta revolución del Gekiga va a significar para la industria y, como les comenté, tanto para el Gekiga como lo que hoy conocemos como el Seinen o el manga orientado a público adulto. Algunos dibujos de los rostros son como muy caricaturizados. Y como se puede ver a Tatsumi o a los editores. Siempre los dibujantes peleando por dinero, así que no les era suficiente. Aquí la tapa de la revista Kage, de esta publicación que les he comentado. Como si ellos debían publicar, como les dije, páginas por kilo, si era la cantidad de páginas que se les pagaba, cantidad de yenes por página. Por lo cual, bueno, vivían dibujando primero para unas editoriales, luego para otras, se peleaban las editoriales para ver quién conseguía a estos tres artistas que realmente empezaban a surgir y a demostrar que se podía publicar otro tipo de historia. Por lo cual, bueno, si les interesa este tipo de mangas autobiográficos, de manga sobre manga, así como les comenté, muy al estilo de Bakuman, pero bueno, sin tanto elemento shonen, ¿no? Que sí tiene Bakuman, que también es realmente hermoso, pero en este caso es una historia un poco más documental, ¿sí? Con las vivencias propias que cuenta Matsumoto sobre él y bueno, y sus dos compañeros, Tatsumi y Takao Saito, y cómo la industria del manga era a fines de los 50 y cómo va surgiendo otro tipo de industria a través de revistas y libros especializados, como eran los libros de alquiler. Bueno, todo un poco está en Los Locos del Gekiga, realmente es una obra de lo más recomendable. Como les dije, más de 300 páginas, un tomo gigantesco, formato A5, sobre cubiertas, muy linda edición de Satori. Yo, bueno, la conseguí obviamente antes del cierre de Book Depository, comprarla con envío. Si la pueden conseguir en otras comiquerías o en otras librerías que tengan envíos desde mangas españoles, bueno, su adquisición, la verdad, para mí es de lo más recomendable. Sobre todo para todo el que le interese, como dije, cómo surgió el Gekiga, cómo surgió la industria del manga. Es muy interesante para el que busque un poco indagar en esos temas. Así, recomendadísimo Los Locos del Gekiga de Masahiko Matsumoto. Y desde ya, si les ha gustado el video, pueden darle like y suscribirse, que eso siempre nos ayuda. Y nos vemos entonces en una próxima reseña manga de Oriente Express Manga. Hasta luego.